¿Cómo estamos, familia? El día de hoy vamos a hacer un desglose operativo más que un resumen semanal. Esta vez nos vamos a enfocar en un día operativo, específicamente en el día miércoles 11 de esta última semana, donde hemos tenido dos escenarios interesantes que quería justamente plasmarlos en este video como una especie de evaluación o también puede quedar como algunos casos de estudio, ¿no? Entonces, al final de este video voy a darles una perspectiva bastante interesante, al menos desde mi punto de vista, de qué hacer cuando ejecutar en un escenario de un minuto, cuando ejecutar en escenarios de 15 minutos y obviamente cómo podemos adaptar nuestra operativa siguiendo algunos criterios, ya sea en un escenario de pequeñas temporalidades, quiero decir, una operativa que se enfoque en pequeñas temporalidades, como también una operativa que se enfoque en 15 minutos o temporalidades medianas o altas. Bien, entonces como primer punto, lo que vamos a hacer básicamente es crear un poquito la narrativa de lo que hemos tenido en este día, tanto previo a la sesión. Nosotros teníamos toda una estructura bajista en 4 horas, pero que ya en este escenario, en este punto, el precio genera rupturas alcistas, dándonos una posible intención de compras, o al menos en esta sesión podríamos montarnos en la continuidad de este impulso. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es básicamente a partir de este escenario hacer un desglose en una temporalidad mediana y una temporalidad de ejecución que puede ser en un minuto para ver cómo podemos montarnos en este posible escenario de compras. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos en 15 minutos básicamente es este escenario o al menos esta formación donde el precio nos da indicios o al menos nos da confirmaciones de que vemos un control alcista. Básicamente el precio va creando nuevos saltos, va generando o va respetando zonas de demanda donde comenzamos a ver que comienza a tener el control alcista y bueno, en esta formación de alguna otra manera también podemos ir identificando la liquidez que se va construyendo por debajo de estos saltos, ¿no? Con estos mínimos que van funcionando como inducciones, ¿no? Muchas veces podemos comenzar a ver este tipo de escenarios donde el precio comienza a crear rupturas, ¿ok? El precio comienza a fallar, en crear nuevamente nuevos saltos y hasta generar un nuevo movimiento y básicamente nos ha creado toda una liquidez inducida donde el precio simplemente puede venir a llevarse esos mínimos y darnos esa continuidad. Obviamente esto entendiendo la estructura mayor, entendiendo la dirección y el control que nos está marcando también 15 minutos. Bien, entonces lo que podíamos ver como posible escenario, al menos previo a la zona de Nueva York, es que el precio pueda llevarse la liquidez y darnos toda esta continuidad de compras. Bien, entonces nosotros ya tenemos marcado esto como un escenario de 15 minutos, algo que nosotros teníamos que estar atentos previos a la apertura de Nueva York es que teníamos una noticia muy cerca, que es justamente se da media hora después de la apertura. Vamos a ver cómo se desarrolla ese movimiento. Se por aquí, precio reacciona, apertura y este es el movimiento fundamental que se genera una vez que se da la apertura de Nueva York. Claramente vemos cómo el precio se lleva toda esta inducción de mínimos, todos estos mínimos que se habían generado, y el precio logra mitigar y respetar esta zona de demanda de 15 minutos, que está dentro de esta zona de H4 claramente. Pero hay algo interesante, que justamente este era un fractal pendiente interno, que incluso no había generado un equilibrio, lo vemos de esta manera. El precio no había generado un equilibrio, había un imbalance y había un bloque pendiente a mitigar. Por lo tanto, ya tenemos la mitigación, al menos de temporalidad mediana, que básicamente es en este punto. Lo que ahora necesitamos es una confirmación o una configuración alcista en temporalidad pequeña para montarnos en esa continuidad. Entonces lo que vamos a hacer es centrarnos en este escenario, ver en una temporalidad de un minuto, ver cómo se genera esa configuración alcista para poder, para poder tomar esa posible entrada. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es ya la mitigación como primer paso. Tenemos que buscar un alineamiento de temporalidad donde el precio al menos nos confirme que tiene una intención alcista. ¿Ok? Vemos como el precio genera rupturas alcistas. Entonces de momento podemos todavía buscar alguna intención de compras.
La idea aquí básicamente ya es comenzar a buscar un buen escenario o alguna configuración con liquidez que nos cree ese posible movimiento de compras, ¿no? Entonces vemos que aquí el precio se lleva a la liquidez de estos mínimos, ¿ok? Y lo que necesitamos es que básicamente nos genere una ruptura alcista, ¿ok? Que nuevamente es básicamente como el escenario de 15 minutos que nosotros habíamos visto. El precio comienza a crear rupturas, comienza a crear un escenario y nos deja un movimiento pendiente, ¿no? Ese movimiento pendiente, y este movimiento se vuelve una inducción, ¿no? Al final tenemos este posible escenario que nos puede dar el escenario de compras, ¿no? Entonces aquí es básicamente lo mismo. Tenemos este escenario, nos crea la ruptura, es más, aquí es donde el precio nos vuelve a crear una inducción pendiente. Teníamos este fractal ineficiente y nos vamos a centrar en el 50% de este escenario, por debajo de este 50%. Aquí vamos a hacer un zoom, ¿ok? Y lo que tenemos es que debajo de este 50% tenemos bloques ocultos con imbalance y un extremo. Por lo tanto, nos vamos a centrar en todo ese movimiento completo, ¿no? Ahí es donde vamos a plantear nuestro escenario de entrada. Van a ser unos 6 pips aprox. ¿Ok? Y esto va a funcionar como liquidez. ¿Ok? Nos interesa entrar en este escenario que es el que toma la liquidez anterior. Entonces, nuevamente, haciendo una recapitulación, tenemos la mitigación, el alineamiento de temporalidad, la toma de liquidez, la confirmación de dirección y simplemente es plantear la entrada, ¿no? El trade se da de manera bastante interesante. Este es un punto bastante de protección, de break-even. Y por último, pues dejamos que el trade se desarrolle hasta el... Listo. Este es nuestro primer escenario de un minuto, al menos teniendo en cuenta un respaldo primero de dirección de H4, segundo de mitigación de temporalidad mediana en 15 minutos y básicamente una configuración y confirmación en un minuto, y todos estos pasos post una noticia fundamental. Obviamente siempre esperamos que se dé la noticia primero para ver qué nos puede dar el precio posteriormente. ¿Listo? Una vez que tuvimos esto, regresamos a 15 minutos, solamente para no ensuciar la gráfica. Vamos a dejar esto por aquí. Esto también. Ahora regresamos a 15 minutos y aquí tenemos un nuevo escenario. ¿Ok? Un nuevo escenario donde el precio me vuelve a crear un escenario de ruptura. Y lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que nos crea un nuevo alto y un nuevo bajo, donde también el precio se lleva mínimos, ¿no? De hecho, el precio al llevarse esos mínimos que en la noticia, lo que genera es una ruptura alcista. Por lo tanto, nosotros podemos centrarnos en un posible escenario de compras, teniendo en cuenta pues, que el precio genera una corrección, nos dé una continuidad alcista. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que este escenario probablemente no se dé durante la sesión. ¿Okay? Y también teníamos que tener en cuenta que después de la sesión de Nueva York teníamos un escenario que era FOM, básicamente, que es un escenario también de alto impacto. Entonces, cuando nosotros nos vamos a plantear un escenario de 15 minutos o de una orden pendiente, tenemos que tener en cuenta diferentes criterios. Primero, que esto va a depender obviamente del estilo operativo de cada uno, ¿okay? Donde considero que pues todos tenemos rutinas y hábitos distintos, por lo tanto tenemos que buscar lo que se nos acomode más. Ya después de hacer este desglose voy a dar un poquito más a profundidad mi punto de vista. Sin embargo, pues aquí lo que teníamos que considerar es lo siguiente, que si íbamos a considerar esta entrada, no podíamos dejar la orden pendiente activa porque teníamos una noticia muy cercana. Lo que podíamos haber esperado es simplemente colocar una alerta, dejar que ver qué es lo que hace durante la noticia, y obviamente una vez que al menos cierre la primera vela de la noticia, podemos tomar alguna decisión como una posible entrada. Bien, entonces lo que sí es que vamos a definir el punto de entrada en 15 minutos. Esto teniendo en cuenta que pues en H4, si nosotros regresamos a 4 horas, perdón,
Nosotros regresamos a 4 horas. El precio venía de una mitigación de 4 horas. Básicamente en 15 minutos nos estaba dando una confirmación también alcista y teníamos un buen punto de interés. Obviamente nosotros vamos a abarcar el 50% de ese escenario, ya que queremos simplemente reducir el riesgo, no queremos un stop loss tan amplio. Bien, entonces lo que nosotros hacemos aquí es esperar cómo se desarrolla el precio. En un escenario de noticia, se da la noticia, se activa la noticia como tal, y es aquí donde nosotros decidimos plasmar una entrada, porque obviamente respeta la zona, no la invalida. Ponemos una entrada como tal, básicamente es unos 10 pips, ok, 10 y medio, 50%, y pues vamos a buscar un 1.3, ok. Entonces dejamos que el precio se desarrolle y obviamente nos da ese 1 a 3, un buen beneficio. Son dos entradas utilizando los mismos criterios y conceptos, simplemente teniendo en cuenta diferente temporalidad y también teniendo en cuenta diferente perspectiva o proyección, quiero decir, diferente expectativa, porque los tiempos de desarrollo del movimiento no van a ser los mismos. ¿Listo? Entonces estas fueron las dos entradas que se tomaron durante este día de la semana, el día miércoles. Y bueno, teniendo en cuenta ya esto, algo que quiero recalcar en estos dos escenarios es que básicamente uno teniendo conceptos y criterios claros de una operativa pueden hacerlos funcionar en cualquier temporalidad. ¿Por qué? Porque a las finales, pues la acción de precio en todas las temporalidades son lo mismo. Simplemente lo que varía es el tiempo de desarrollo de cada vela o de cada movimiento. Entonces, una vez que uno domina eh, algunos conceptos, tiene la posibilidad de generar una flexibilidad que incluso puede adaptar a cualquier estilo operativo. Quiero decir, hay personas que obviamente van a tener ese estilo operativo donde pueden operar en sesión o pueden mantenerse durante un día en una sesión y estar frente a la gráfica y probablemente le venga bien operar en un minuto. Probablemente hay personas que no tienen esa opción y necesitan optar por escenarios donde dejen órdenes pendientes y tomen decisiones un poquito más a mediano y largo plazo. Ahora, lo que hay que tener en cuenta también son las expectativas en cuanto a una ejecución de mediana y alta temporalidad versus una temporalidad pequeña. Porque claramente van a haber dos criterios muy relevantes a tener en cuenta aquí. Primero, que el tiempo de desarrollo de un trade, incluso el tiempo de desarrollo de una configuración potencial de entrada, va a demorar mucho más en una temporalidad mediana alta versus una temporalidad pequeña. Y esto me va a generar el segundo criterio, que la cantidad de oportunidades que yo voy a encontrar en una temporalidad mediana alta obviamente va a ser mucho menor que en una temporalidad pequeña. Una temporalidad pequeña yo puedo, obviamente por el tiempo, yo puedo encontrar muchas más oportunidades incluso durante una sesión y encontrar una configuración potencial, una temporalidad mediana o alta, va a ser mucho menor. Probablemente en un periodo de una semana podemos encontrar una, dos a lo mucho, pero eso no significa que sean entradas de bajo potencial. Todo lo contrario, una de las ventajas es que a mayor es la temporalidad o una confirmación en una temporalidad más alta, el potencial de entrada es mucho mayor a nivel de dirección incluso. Bien, entonces esa es una de las ventajas que nosotros vamos a tener en cuanto a una temporalidad mediana y alta versus una temporalidad pequeña. Adicionalmente a ello, pues una de las ventajas también a tener en cuenta, siguiendo el criterio de que el periodo de desarrollo de un trade en una temporalidad mediana alta va a ser mucho mayor, teniendo en cuenta que puede durar eh, entre 3, 4 horas un trade, o incluso de sesión a sesión o de un día para otro. Por lo tanto, eso también hace que yo no tenga que estar tan pendiente de la gráfica o incluso me deslinde durante todo ese periodo, ¿no? Entendiendo de que si el precio para desarrollarse un trade en una temporalidad mediana alta va a tomar de un día para otro o de una sesión a otra sesión, pues yo no tengo que estar pendiente de lo que está haciendo el precio cada 15, 20, una hora, 2 horas.
¿no? Sino simplemente pongo mi punto de entrada, mi punto de salida tanto en riesgo y beneficio y pues dejo que el trade se desarrolle como tal. Entonces hay muchos beneficios, muchas ventajas en cuanto a ejecución de temporalidades medianas y altas versus lo que son las temporalidades pequeñas. La idea aquí es básicamente también crear una flexibilidad. Esto va a depender mucho de criterios operativos, de necesidades, prioridades, estilos operativos, que lo que trato de hacer aquí es simplemente crearles un planteamiento y a partir de ello ustedes puedan también adaptar estos criterios. Bien, entonces sin más, espero que este video les haya gustado. La idea era crear un video no solamente con objetivo de mostrarles una entrada o dos entradas como tal, sino también exponerles algunos criterios operativos, algunos planteamientos, perspectivas dentro de temporalidades medianas altas versus temporalidades pequeñas, y así ustedes puedan tener un posible caso de estudio y obviamente también esto puedan adaptarlos a su operativa según sus criterios y necesidades. Entonces sin más, espero que les haya gustado este video. Si aún no están suscritos, suscríbanse, no olviden dejar su me gusta, compartan este video y por último pues dejen un comentario si en caso quieren ver algún otro tipo de concepto, criterio, tema, háganmelo saber. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y conmigo es hasta otra oportunidad. Chau chau.